Si eres padre, hay una decisión que vas a tener que tomar antes de lo que imaginas. ¿Le dejas a tu hijo utilizar la inteligencia artificial para estudiar? Porque si se la deja, pero no le enseñas cómo usarla bien, puede ser que deje de esforzarse, se limite a copiar respuestas y no aprenda a tener un pensamiento por sí mismo. Pero en cambio, si le prohíbes utilizar la inteligencia artificial, puede que le estés privando de una de las habilidades más importantes que pueda tener en su vida. He estado investigando este tema durante semanas y he llegado a una conclusión que creo que todos los padres deberían de conocer para poder potenciar el aprendizaje de sus hijos. Y no, el problema no es la inteligencia artificial. Pero antes de contártelo, déjame decirte por qué creo que merece la pena que me escuches. Soy José Ángel Morató, ingeniero y fundador de Curious Monkey. Llevo más de 6 años trabajando en proyectos relacionados con la ingeniería de software e inteligencia artificial para organizaciones como la NASA o la Agencia Espacial Europea. Y además llevo unos 9 años trabajando como profesor de alumnos de todas las edades. Y precisamente por haber visto la inteligencia artificial desde el lado de quien la construye y desde el lado de quien la enseña, he cambiado por completo mi forma de entender este tema. Hay una frase que no paro de escuchar, que los niños ya no van a aprender porque están haciendo los deberes con el ChatGPT. Y he de admitir que yo al principio también tenía un pensamiento similar, pero cuanto más pruebo este tipo de herramientas, más me doy cuenta que el problema no es el ChatGPT o Google Gemini. El problema es cómo lo estamos utilizando. Déjame enseñarte un ejemplo. Vamos a suponer que soy un niño de 10 años que está estudiando las estaciones del año y no sabe por qué existen las estaciones, la primavera, el verano. Quiere una explicación. En el primer caso, el niño va a utilizar el ChatGPT, va a abrir la aplicación y va a hacer la siguiente consulta. Soy un niño de 10 años y quiero saber por qué existen las estaciones. El ChatGPT va a pensar, va a buscar su información. Esta información casi siempre va a ser correcta y el niño con esto pues, tendrá una respuesta suficiente para estudiar, para aprobar un examen mañana, pero aquí la clave está en que no está aplicando ningún tipo de esfuerzo ni ningún tipo de pensamiento crítico. Simplemente va una herramienta que le da la respuesta en tan solo unos segundos. Se la aprende de memoria, al día de mañana hace el examen, lo aprueba y se olvida. Ese sería el caso en el que un niño está aplicando la inteligencia artificial de manera errónea, porque esto es un ejemplo puntual. Pero si esto lo aplicamos a todas las asignaturas durante todos los años que está el niño estudiando, al final se está acostumbrando a que las respuestas vienen dadas de forma muy sencilla, sin necesidad de esforzarse ni de hacer más preguntas que esta. Ahora vamos con el segundo caso. El mismo niño, en vez de hacer la pregunta directa a ChatGPT para que le dé una respuesta 100% correcta, aprendérsela de memoria y aprobar el examen y olvidarse, el niño va a utilizar el ChatGPT en este caso simplemente para que le guíe a razonar por qué existen las estaciones del año. Esta sería una buena manera para empezar a utilizar la inteligencia artificial y aprovecharse de todo su potencial para poder aprender más y conseguir ese pensamiento crítico que es al final lo que estamos buscando, ¿vale? Fijaos en el prompt no deja de ser el mensaje que le estamos dando al ChatGPT, cómo ha cambiado. En vez de directamente preguntarle por una respuesta concreta al ChatGPT, en este caso el niño quiere entender por qué existen las estaciones del año, le indica explícitamente que no le dé la respuesta, sino que le haga preguntas para que sea él el que la descubra, ¿vale? Y aquí hay una diferencia abismal. Aquí estamos incitando a que el niño se haga preguntas acerca de una cuestión concreta. En este caso, si nosotros le entregamos este prompt a la inteligencia artificial, vemos que hay una diferencia abismal. Mientras antes, en el primer caso, la inteligencia artificial, en este caso el ChatGPT, le entregaba una respuesta directa sin preguntarle nada al niño, en este caso lo que hacemos es una serie de cuestiones, una serie de preguntas para que el niño por sí solo vaya descubriendo las cosas que le llevarán a la respuesta final. Y este es un ejemplo totalmente válido por el cual estamos viendo que la inteligencia artificial, lejos de ser un enemigo, es un gran aliado para ese niño que esté estudiando este tipo de cosas, ¿vale? De hecho, en este caso, si el niño se equivocara en alguna de las respuestas, el ChatGPT tendrá la herramienta suficiente para decirle que ese no es el camino de una manera totalmente correcta y le intentará dirigir al camino de la respuesta correcta, pero en ningún momento le va a dar el trabajo hecho, ¿vale? Aquí, por ejemplo, la pregunta que lanza el ChatGPT es que ¿qué pasa si aquí en España es verano
¿Qué pasa en Argentina? ¿Qué estación tenemos? Imagínate que el niño no tiene ni idea, ¿vale? Un niño de 10 años puede ser que no sepa esto y que se equivoca, ¿vale? Le dice que también es verano, creo que sería algo habitual, ¿vale? El niño le respondería la A, ¿vale? Pero el ChatGPT le corrige, ¿vale? Y no le dice exactamente la respuesta correcta, sino que le dice, oye, piensa en este detalle. Argentina está en una parte muy distinta de la Tierra que España, ¿vale? En vez de decirle la respuesta correcta, le está enseñando a ver diferentes puntos de vista de una misma cuestión y el niño en este momento estará razonando y generando esa curiosidad que le llevará al fin y al cabo a aprender. Y aquí llegamos a un punto clave. Mientras la mayoría de personas piensa que herramientas como el ChatGPT son grandes herramientas para obtener respuestas, nosotros vamos a enfocarnos en todo lo contrario. El gran potencial de estas herramientas no es solo darte una respuesta, sino darte las preguntas adecuadas para que las respuestas las obtengas tú mismo. Por lo tanto, con este ejemplo tan sencillo hemos visto que el problema no es si el niño utiliza o no la inteligencia artificial para estudiar. El problema es cómo tiene que utilizarla. Tenemos que enseñarle a los niños a utilizar este tipo de herramientas para que le saquen el máximo provecho y no se vean perjudicadas su educación y su aprendizaje. Después de muchas pruebas he resumido todo esto en 5 reglas que si el niño las aplica conseguirá que la inteligencia artificial maximice su aprendizaje y no todo lo contrario. Para mí la primera regla es la más importante. Regla número 1 es que la inteligencia artificial no debe de ser quien dé la respuesta primero. ¿A qué me refiero? Viene nuestro hijo con los deberes y antes de intentarlo coge y le pregunta al ChatGPT sobre cómo se hace un ejercicio. Por mucho que aplique las técnicas que acabamos de ver, esto no sería una buena práctica. ¿Por qué? Pues porque primero debería de hacer 1, 2, 3 intentos él sin uso de ninguna inteligencia artificial, ni ChatGPT, ni Gemini, ni nada. Nosotros como padres tenemos que enfocarnos en que el niño siempre se esfuerce primero antes de buscar ayuda, sea en ChatGPT, sea en los adultos o sea en quien sea. Una vez que el niño ya ha dedicado unos minutos a resolver el ejercicio que le hayan mandado, entonces podemos pasar a preguntarle a la inteligencia artificial para pasarle su razonamiento y que sea ella la que ejerza como profesor particular y le oriente para que el niño aprenda si lo que ha hecho es correcto o no. Y en el caso de que no sea correcto, pues que le indique por qué y el niño aprenda de sus errores. Si nos vamos al ChatGPT, ¿vale? Le estamos describiendo a la inteligencia artificial pues que soy un niño que tengo 10 años, que estoy intentando resolver un ejercicio por su cuenta, le entrega la respuesta que él haya hecho, bien por imagen o bien escribiendo aquí el resultado que obtenga, y le indica a la inteligencia artificial que no quiere que le diga la solución, ¿vale? Esto nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestro hijo que esta es la manera correcta de utilizar la inteligencia artificial, porque para él lo más sencillo sería, oye, dime qué es esto y me olvido, ¿vale? Relleno el resultado y me voy a jugar. Y no, no podemos hacer eso. Nosotros como padres tenemos que dirigirlo por el camino correcto, ¿vale? Con este prompt lo que vamos a hacer es que la inteligencia artificial va a corregir tan solo unos segundos el ejercicio del niño y en caso de que no sea correcto, pues le dará las indicaciones correspondientes para que él vaya corrigiendo su propio ejercicio y así aprenda. ¿Vale? Esta es la regla fundamental. El niño tiene que aprender a esforzarse por sí mismo antes de buscar ayuda en la inteligencia artificial. Y antes de seguir con la segunda regla, si te interesan este tipo de explicaciones prácticas sobre la inteligencia artificial, ingeniería de software y tecnología, te animo a que te suscribas, des like y comentes. Vamos con la segunda regla. Nunca permitas que se termine una conversación con ChatGPT en la primera respuesta. Y esto lo hacemos prácticamente todos los adultos. Hacemos una pregunta al ChatGPT, nos da una respuesta y cerramos la aplicación. Pero si hacemos esto es como si estuviéramos buscando algo en Google. El verdadero potencial que tienen este tipo de herramientas es hacer preguntas y que nos hagan preguntas ellas a nosotros. ¿Para qué? Para ampliar el conocimiento. Si nosotros acostumbramos a nuestros hijos a que no se conformen con la respuesta que nos da el ChatGPT, sino que haga preguntas alrededor de esas respuestas, vamos a conseguir que aparte de fomentar la curiosidad, el pensamiento crítico, vamos a conseguir un conocimiento mucho más completo que si nos quedáramos solo con la primera respuesta que nos da el ChatGPT. Es más, las herramientas de inteligencia artificial todos sabemos que a veces no dan la respuesta correcta. Sí es cierto que en cursos que son pues, cursos tempranos, información digamos básica, no suelen equivocarse. Pero tenemos que acostumbrarnos a hacer preguntas alrededor de las respuestas que nos dé el ChatGPT. Vamos a volver al ejemplo de antes, de las estaciones.
Y vamos a ver cómo podemos sacarle provecho a esta segunda regla. Si nosotros en el ChatGPT escribimos algo así, ahora quiero que me hagas 5 preguntas que despierten mi curiosidad sobre este tema. No busco memorizar datos, quiero entenderlo mejor, haz preguntas que me obliguen a relacionar conceptos y a imaginar situaciones nuevas. ¿Esto qué es lo que le estamos pidiendo realmente al ChatGPT? Pues que dentro del concepto que le hemos preguntado antes de las estaciones del año, pues nos va a generar una serie de preguntas relacionadas con eso que va a ayudar al niño que esté estudiando a no solo quedarse con la definición de ese concepto o con la explicación concreta de ese concepto, sino que va a tener una serie de preguntas alrededor de él que le va a servir para generar esa curiosidad. De hecho, esas preguntas, si las hiciera el niño, sería muchísimo mejor, pero la herramienta de inteligencia artificial nos va a dar esas preguntas por nosotros, ¿vale? Y nos va a ayudar a ampliar el conocimiento y la curiosidad. Y esto es un ejemplo claro de que si nosotros utilizamos el ChatGPT para hacer preguntas en vez de para obtener respuestas, vamos a tener un resultado mucho más amplio. Y es que cuanto más utilizo herramientas de este tipo como el ChatGPT, más me di cuenta que en el futuro lo que más valor va a tener es saber hacer buenas preguntas, mucho más que tener todas las respuestas. La tercera regla creo que es la que más diferencia marca entre un niño que utiliza la inteligencia artificial para aprender de verdad y un niño que la utiliza simplemente para entregar los deberes hechos. Y es que nunca dejes que la conversación con el ChatGPT termine con la respuesta correcta. Siempre es necesario confirmar que los conocimientos del niño realmente los ha aprendido. O sea, que realmente ha aprendido. ¿Cómo? Pues haciendo las típicas preguntas. Seguro que muchas veces antes de un examen habéis hecho preguntas sobre el temario al niño para comprobar que el conocimiento lo han adquirido correctamente. Pues el ChatGPT es muy bueno para esto. Podemos hacer que el ChatGPT haga ese trabajo por nosotros como padres, ¿vale? El ChatGPT es capaz de generar una serie de preguntas para que el niño responda acerca de los conocimientos que debería de haber aprendido y evaluar si las respuestas del niño son correctas. De esta manera, el ChatGPT, más allá de darnos una serie de conocimientos y de información, también está haciendo esa búsqueda activa del aprendizaje del niño. Si nos vamos al ejemplo de las estaciones y escribimos un prompt como este, de no me digas si lo he entendido, hazme preguntas para comprobar si realmente soy capaz de explicarlo con mis palabras. Esto es realmente como nosotros vamos a confirmar que tenemos los conocimientos, ¿vale? Y que hemos aprendido de cara al examen. El ChatGPT es muy bueno para esto, ¿vale? Nos va a hacer una serie de preguntas, el niño responderá a estas preguntas y si son correctas, pues se le dirán y si son incorrectas, se le guiará para que aprenda de los errores. Y es que hay una frase que intento aplicar siempre. Si no puedes explicarlo con tus palabras, es que realmente todavía no lo has entendido. Y el ChatGPT puede hacer esas preguntas a nuestro hijo para que él se esfuerce en responderlas y comprobar si realmente ha entendido los conceptos o necesita estudiar un poquito más. Cuarta regla. Nunca utilices la inteligencia artificial para evitar que tu hijo se equivoque. Utilízala para que aprenda de sus errores. Y esto es algo que me encuentro mucho. Cuando le explico algo a un niño y entrego un ejercicio en el cual la respuesta no es correcta y se lo digo, lo que hace inmediatamente es borrar su respuesta. Y esto es un error, ¿vale? Porque lejos de ser un indicativo de que el niño no está aprendiendo, es algo positivo porque indica que él ha intentado responder, ha intentado resolver un ejercicio. Y eso es fundamental, ¿vale? Es lo que dijimos en la primera regla. Lo más importante es que el niño intente hacer el ejercicio por sí mismo. Si en ese intento ha fallado, tenemos la posibilidad de aprender de ese error, ¿vale? Entonces tenemos que enseñarle a los niños cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para aprender de esos errores y corregirlos, ¿vale? Vamos al ejemplo del ChatGPT, ¿vale? Podríamos escribir, en el caso del tema de las estaciones, un prompt parecido a este. Tengo 10 años y esta es mi respuesta. Aquí el niño le entregaría una imagen o la respuesta que él ha considerado, ¿vale? Que él ha trabajado y le tiene que indicar explícitamente al ChatGPT que no le diga la respuesta correcta, que analice su ejercicio, su razonamiento y que le vaya indicando en qué punto se ha equivocado y que se lo explique, ¿vale? Y que solo en el caso en el que ya no encuentre ninguna solución, pues entonces ahí ya le echaría una mano más exhaustiva. De esta manera, el ChatGPT lo que va a hacer es precisamente eso. No le va a dar una respuesta ya directa, sino que sobre la respuesta que ha trabajado el niño hará un razonamiento crítico y le irá indicando en qué puntos no está acertando
y poco a poco el niño trabajará y aprenderá a que esos errores le sirven para trabajar un poquito más y mejorarlo. Y el día de mañana no volverá a cometerlo, ¿vale? De esta manera, si utilizamos esta regla número 4, el niño va a dejar de ver el ChatGPT como una herramienta que le da las soluciones que él busca y se olvida. Con el mínimo esfuerzo tendría todo el trabajo hecho. Dejará de ver la herramienta así para verla como una especie de profesor particular que le ayuda a encontrar en qué se ha equivocado y a aprender de ello. Y esto es lo que estamos buscando, ¿vale? Para un aprendizaje mucho más sólido del niño es importante que utilice las herramientas de esta manera. Y aquí quiero entregarte algo práctico. Fíjate en la pantalla, lo que estás viendo que se llama Curious Teacher es un GPT que os puedo entregar de manera gratuita. Lo tenéis de hecho en el enlace de la descripción del vídeo. ¿Y en qué consiste esto? Básicamente todos los ejemplos que hemos ido viendo en este vídeo, que hemos ido escribiendo unos prompts muy concretos, pues esto te los deja ya un poquito más fácil, más automatizado. Es un chat preentrenado por mí para que se comporte como un profesor particular, ¿vale? De esta manera ya está entrenado para que no le dé las respuestas directamente a los alumnos, sino que haga todo ese proceso siguiendo las reglas que estamos viendo en el vídeo. Si lo ves práctico y lo quieres, simplemente entra en el enlace, ¿vale?, de la descripción y ahí te dejo un link para que lo descargues. Y vamos ya con la última regla. Regla número 5. Y aquí ya nos olvidamos de la inteligencia artificial y del ChatGPT y de todo, ¿vale? Se trata del objetivo que tenemos que tener con nuestro hijo. Al final el objetivo no es que aprenda a obtener respuestas rápidas o utilice el ChatGPT. Lo que nosotros debemos de buscar como padres es que nuestro hijo tenga el pensamiento crítico y las herramientas necesarias para que cuando no tenga una respuesta pueda trabajarla y encontrarla. En este caso nos hemos centrado en el ChatGPT, pero hay muchas más herramientas. Nuestro objetivo debería de ser ese, brindarle las herramientas que tenemos actualmente para que él, con su trabajo y con su esfuerzo, sea capaz de aprender a utilizar esas herramientas y a aprender a cómo llegamos de un punto en el que no sabemos algo a aprenderlo y materializarlo. De esta manera vamos a conseguir también el objetivo de que nuestro hijo vaya avanzando en el curso, que saque buenas notas, pero además conseguiremos algo mucho más importante, que es que aprenda a esforzarse, que aprenda a tener pensamiento crítico y que el día de mañana, cuando no tenga las respuestas, sea capaz de encontrarlas. Y con esto quiero ir cerrando el vídeo y retomar la pregunta que te dejé al principio del vídeo. ¿Deberíamos dejar a nuestro hijo que utilice inteligencia artificial cuando estudia? Quiero saber tu respuesta, déjalo en los comentarios, pero ya te digo que, como hemos visto a lo largo del vídeo, no es la pregunta que deberíamos de hacernos, sino que la pregunta debería de ser: ¿qué queremos nosotros que haga nuestro hijo cuando no tenga las respuestas? Que sea capaz de utilizar las herramientas de las que disponemos a día de hoy, o que simplemente copie el resultado de cualquier otro sitio y sin ningún tipo de esfuerzo, pues que obtenga esos resultados. Hoy nos hemos centrado en el ChatGPT como herramienta principal y la más conocida, pero en el próximo vídeo te voy a enseñar las herramientas más interesantes y más importantes que he ido viendo en estas semanas para que los niños puedan aprender y puedan utilizarla para estudiar siguiendo todas estas reglas que hemos visto. Si te ha gustado el vídeo, te animo a que le des like, que te suscribas, que compartas y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.